Regreso contigo aquí en Ni Locas Ni Cuerda y lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a traer un especialista para hablar no solamente del coronavirus, sino también de la influenza, porque le estamos dando mucha mente al coronavirus, pero no nos estamos dando cuenta que aquí en el país sí hay muchas personas afectadas de la influenza. Y nos acompaña el doctor Balcácer. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doc. Ay, pero Wilson, dime que tú tomaste esa imagen, por favor, ahí, del doctor. Ay, Wilson. Ay, el pobre doctor. El doctor casi brinca, se atora con el agua. ¿Por qué yo acepto todas las invitaciones que me llegan? Sí. Gracias. Yo debí ver ese programa en YouTube Doctor, antes. ¿usted es infectólogo? Sí. Sí, el doctor es infectólogo. ¿Qué es un infectólogo? Ok, bueno, la infectología es una parte de la medicina interna. Algunas personas me dicen epidemiólogo y yo le digo que no, que son cosas diferentes. La epidemiología es una maestría en la cual las personas van 2 años a la universidad y se especializan más que nada en los procesos, orígenes, comportamiento, etcétera. Por ejemplo, en este proceso del coronavirus, tanto los epidemiólogos como los infectólogos estamos trabajando. Okay. Los epidemiólogos se encargan de definir cómo ha sido el proceso, quién fue la primera persona, cuál ha sido la conducta, qué cantidad de personas enferman, qué cantidad de personas mueren, más o menos cuál es el comportamiento de la enfermedad y las medidas a tomar de manera preventiva para evitar justamente el contagio. Los infectólogos somos la parte clínica operativa, o sea, yo después que terminé medicina, hice 3 años de medicina interna, que es como igual que la pediatría, que tú tienes que durar 3 años viendo niños, los infectólogos, los médicos internistas duramos 3 años viendo solamente adultos, y después hacemos 2 años posteriores solamente viendo enfermedades infectocontagiosas, o sea, personas, por ejemplo, postquirúrgicos que se complican, personas que tienen neumonía asociada a ventilador, las personas con VIH, hepatitis B, hepatitis C, enfermedades de ese tipo que tienden a salir un poquitito de lo convencional, y en este caso, que se habla del coronavirus más que nada, tratar de dar un seguimiento a medida que los nuevos fármacos y las nuevas intervenciones terapéuticas se van desarrollando. La parte de la infectología es la que se encarga de evaluar ese tipo de procesos. Si por ejemplo alguien hace una infección a repetición, que ya lo han visto varios médicos, no mejoran, generalmente terminan en la consulta de un infectólogo para darle seguimiento y tratar de dar algún tipo de respuesta en los procesos que son un poquitito más complicados. Eso es lo que son los infectólogos. Wow, mejor respuesta que esa, ninguna. ¿Tú grabaste todo eso para volverlo a ver en mi casa? Sí, lo tenemos grabado y vamos a publicarlo en nuestra cuenta de YouTube. Sí. Doctora, hay tantas opiniones con respecto al coronavirus, tanta gente hablando sobre el mismo, que es un virus que se transmitía anteriormente solamente a través de la ingesta de la carne de un animal que tuviera el virus. Hablan de que eso lo vimos ayer. En el fin de semana anda circulando que sí, se creó en un laboratorio. Exactamente, que buscando otro experimento que tiene que ver con VIH, que no sé qué, entonces con murciélago. Entonces no sabemos a quién creerle. ¿Cuál es la información que ustedes ya tienen? Miren, vamos a iniciar diciendo que los coronavirus no son virus nuevos. Okay. Los coronavirus se reconocen del 1967, se han identificado la familia de los coronavirus. Oye, eso. Los coronavirus, además de eso, hay que decir que ya se conocía que habían 6 tipos diferentes de coronavirus que causaban enfermedad en el ser humano. En diciembre del año pasado, 2019, se identifica un nuevo coronavirus que anteriormente se reconocía en animales, pero que no había tenido la capacidad de producir enfermedad en el hombre. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se habla de virus de los animales al hombre, todo el mundo inmediatamente comienza a pensar las teorías de conspiración. Ya eso sucedió cuando se detecta o se identifica lo que es el virus de inmunodeficiencia humana en hombres. ¿Qué pasa? Este virus se estima, el VIH, se estima que pasó de los simios al ser humano. Y algunas personas dijeron que fue un virus que se creó justamente para acabar con la prostitución, para acabar con la homosexualidad. Oye, wow, no, eso fue en sus inicios. Claro. Increíble. Esos fueron sus inicios. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente, a la fecha se sabe que hay muchísimos virus que han pasado de los animales al hombre. Voy a citar unos cuantos ejemplos rapidito. La rabia. Sí. Se reconoce que pasa de cualquier mamífero al ser humano. La influenza aviar, o la gripe aviar, como se conoce. La influenza porcina, que también se llama la influenza mexicana. Sí, así es. No fiebre, influenza porcina, que realmente son procesos virales que han pasado, el ébola también, que han pasado desde los animales al hombre. Y el ébola, por ejemplo, y los coronavirus comparten una similitud, y es que se habla que el murciélago es justamente ese huésped en el cual justamente habitaba el virus y que posteriormente en un proceso de mutación simplemente ha logrado infectar al ser humano. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. El asunto con la teoría de conspiración es que a medida que vamos entrando, lesionando el medio ambiente,
se reconoce que el ser humano se va exponiendo a un grupo de virus a los cuales anteriormente no tenía una exposición habitual. Y esta transmisión de este virus se mantenía en un lugar selvático, simplemente se producía entre los mismos animales, se iban infectando, el virus sobrevivía, pero los casos en humanos aparecían de manera muy esporádica. Ahora, a medida que vamos avanzando y destruyendo el medio ambiente y vamos entrándonos y adentrándonos en selva, comienzan a aparecer enfermedades que anteriormente no se veían. Si ustedes quieren un ejemplo, vamos a colocar dos. El virus del Zika. Se reconocía, pero era una enfermedad que recibe su nombre justamente por un bosque, ya que se había identificado en mosquitos, en simios de esas épocas, de esas áreas selváticas. El hombre comienza a adentrarse en esas densidades boscosas y comienzan a aparecer las mismas. Si quieren otro ejemplo, podemos hablar del chikungunya, que también ocurre esto. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos poblaciones también más densas. Anteriormente todo el mundo vivía en una casa lejísimo, que se pegara un proceso de este tipo era menos frecuente. Hoy en día ya todo el mundo vive uno arriba del otro. Así es. Entonces la transmisión de muchos procesos, ya sea que necesiten un vector o no, simplemente se facilita. También cualquier enfermedad que está en China, en 36 horas está en República Dominicana. En un poquito menos de tiempo ya está en los Estados Unidos. O sea que estamos hablando que vivimos en una aldea global en la cual simplemente ya no existen esas fronteras que existían anteriormente, porque ya tú no tienes que coger un barco, dura 2 o 3 meses en alta mar y tú llegabas a Europa semanas después y cualquier vaina que te iba a dar en el camino le daba y se te quitaba, o si no te moría en el camino, cuando llegaba ya simplemente el proceso había desaparecido. Hoy en día el hecho de que por ejemplo se utilicen termómetros digitales para ver si usted tiene fiebre o no cuando usted llega de un sitio, es algo que por ejemplo para el coronavirus no es muy efectivo. ¿Por qué razón? Porque el periodo de incubación del coronavirus se reconoce que es desde 2 días hasta 14 días. ¡Wow! Entonces, ¿qué ocurre? Tú pudieras simplemente tomar ese proceso, haberlo tomado en ese momentito, 2 días después tú estás en República Dominicana y no tienes por qué presentar síntomas, lo vas a presentar 2 o 3 días después, ¿me doy a entender? Claro. Entonces, justamente es importante, claro que sí, porque así uno puede detectar una parte, pero eso no quiere dejar dicho. Lo digo porque al inicio del proceso estaban atacando mucho al pobre ministro que decía, pero que eso no lo es todo. Y la gente no entendía por qué lo decía. Claro. Y era justamente porque no se va a lograr detectar el 100% de las personas que estén infectadas solamente colocando lectores de temperatura en los puertos y en los aeropuertos. Eso es verdad. ¿Y qué países están ya preparados para poder detectar el virus per se, el coronavirus? ¿O cuál sería el método que se utilizaría? Exacto. Mira, el problema con los virus es que las pruebas que se utilizan, que se conocen como pruebas rápidas, son pruebas que a la fecha lo que hacen es que buscan el material genético de la estructura viral que está provocando la situación. Okay. Actualmente en República Dominicana, en conjunción con la OPS y con la OMS, me imagino que estarán tratando de tener el kit disponible en territorio dominicano por si apareciera algún caso sospechoso. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que aún en Estados Unidos el kit no está disponible en todos los estados. Wow. Si una persona se considera sospechoso de un caso, se toma la muestra y se envía posteriormente a un centro de referencia de lo que se conoce como el CDC o el Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos. O sea que ni siquiera en Estados Unidos está disponible en todos los sitios porque no existe un kit comercial en el cual yo diga, estoy tosiendo, tengo gripe, me siento mal, déjame tomarme una muestra para saber si es coronavirus o no. O sea, no está disponible en todos los lugares. En aquellos momentos donde se sospecha que una persona pudiera estar infectada por el coronavirus, simplemente lo que se hace es que la persona se pone en aislamiento, porque si usted lo sospechó, lo primero que tiene que hacer es aislar a esa persona. Pero ahora viene la parte bonita, es aislar a todas las personas que estuvieran en contacto con esa persona. Por eso yo siempre lo pongo de ejemplo, la primera persona en Estados Unidos, cerca de Seattle, que se diagnosticó con coronavirus, ¿ustedes saben lo que pasó? ¿Qué pasó, doctor? Esa persona se ingresó en un hospital y ustedes saben cuántas personas quedaron en cuarentena, guardadito en su casa, 22 personas sin poder salir, que tuvieron que durar 14 días esperando a ver si ellos, presentaban algún tipo de sintomatología por el simple hecho de haber entrado en contacto. Ahora, doctor Balcácer, tenemos la línea llena de personas llamando, pero ¿cómo se contagia el coronavirus? Bueno, el contagio del coronavirus es al igual que la mayoría de los procesos respiratorios. Recordar que el coronavirus lo que induce de manera inicial es un cuadro que no se puede diferenciar de la gripe, que es dolor en el cuerpo, malestar general, tos, lagrimeo, estornudo, dolor de cabeza, etcétera, etcétera.
Y por eso las manifestaciones son Los hipocondríacos en 3, 2. Exacto. Entonces es simplemente, ya tosió uno. Es exactamente una gripecita, pero posteriormente el cuadro simplemente se hace más severo. La transmisión es justamente a través de cualquier secreción que pueda contener el virus. Secreción. En este caso estamos hablando de las lágrimas, la saliva y cualquier otro tipo de secreción asociada, por ejemplo, a que una persona comienza a mosquear. Por eso es que se habla del lavado de manos tan importante. Claro. Porque una persona puede sacudirse la nariz, le da la mano a alguien y esa persona posteriormente entonces se frota el ojo. Algunas personas desconocen que el ojo tiene contacto con la vía respiratoria. Si ustedes quieren saber si es cierto, cada vez que usted se echa una gota en los ojos, usted siente el amargo en la garganta. Claro. De verdad. Justamente. Wilson. Él se ha dado cuenta por eso. Entonces hay que decir que justamente esa es la forma principal de contagio, justamente el contacto con secreciones que tengan el virus. El problema es que en esta cabina, si yo tuviera coronavirus, estornudo, toso, justamente el problema es que aquí no todos enfermarían. A la fecha los datos que están saliendo es que no todo el mundo se va a infectar. Se estima que una persona con coronavirus pasa alrededor de 1 a 3 personas el proceso. Lo que quiere decir que si lo chequeamos aquí, posiblemente 1/3 parte enfermaría. La otra cosa que no se sabe es qué cantidad de personas se mantienen completamente asintomáticas. Recuerden que no hay enfermedad, sino que existen enfermos. Sí. Y el ejemplo siempre es el mismo, es la varicela. Sí. 2 hermanos se enferman de varicela que se lo pegó un tío, a uno le salen 3 bolitas y al otro le salen en todos los lados, para no especificar. No, que la varicela se incuba. Hay gente que dice, no, a mí se me quitó, pero no importa, usted la tiene y yo tengo entendido que se incuba como por 14 días, ¿no es? Lo que pasa es que el periodo de incubación, después que tú entres en contacto con el virus, es de 2 a 3 semanas. Oye, entonces, usted puede entrar en contacto con alguien que le va a dar varicela, porque el problema de la varicela es que usted puede excretar el virus 2 o 3 días antes. Igual que lo que ocurre con este virus, que se habla de que aún usted no tenga síntomas, usted posiblemente ya está excretando el virus a través de la saliva, a través de las secreciones. Y ese es el problema de este virus, que todavía es una obra, como dicen por ahí, en desarrollo. Doctor, hay un producto que está en el mercado, valga la cuña, que es Lysol. Surgió en las redes sociales y yo lo corroboré en casa, de las enfermedades, vamos a decir, o de los virus o bacterias. Ajá. Menciona SARS coronavirus y human coronavirus. Pero en este sentido, utilizar el producto pudiera de alguna forma que ayudar. O sea, el producto es un desinfectante, ¿verdad? Eso era lo que, gracias por... Porque me responde, parecía una Lo que pasa es que, ya lo mencionaste, es el asunto de la desinfección. Al ser un producto que se utiliza en aerosol, es mucho más fácil tú aplicárselo a diferentes superficies y simplemente limpiar. Si utilizaras cloro, sería exactamente la misma acción. ¿Me doy a entender? Sí. Lo importante es entender que es por tratar de mantener la superficie lo más limpia posible. Es lo que se habla, por ejemplo, del picaporte, de lo que es abrir, lo que utilizamos para abrir y cerrar la puerta, que justamente si yo me fuera de aquí, estuviera lagrimeando, me seco mis lágrimas, abro la puerta, entonces ¿qué ocurre? Recordar que esas secreciones se van a quedar en el picaporte de la puerta cuando una persona lo toca. Voy a abrir con los codos ahora. Inmediatamente esa persona va a entrar en contacto con esas secreciones que yo dejé. Entonces, ¿qué ocurre? Justamente, usted después se pasa la mano por los ojos, se muerde una uña, y usted puede posteriormente entonces presentar enfermedad por ese tipo de proceso que mencionamos, de procesos respiratorios. Claro. Justamente. Doctor, tenemos muchas llamadas en línea. Vamos a recibirlas en este momento. Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Hola, cariño. Hola. Hola, amor. Sí. ¿Tu pregunta para el doctor, cariño? Mi nombre es Mariela García y quisiera saber si es posible saber si nosotros estamos preparados para enfrentar un caso de forma organizacional y por institucional. Qué bella. Gracias por tu llamada, cariño. Ok, ¿respondemos eso o tomamos otra? No, vamos a responder. No, responde. Perfecto. Bueno, lo primero es que, como bien dice la Organización Mundial de la Salud, ningún país está 100% preparado para algo que se conoce tan poco como este virus. Es lo primero. Todos los gobiernos tratan justamente de prepararse, pero el asunto es el siguiente. Vamos a pintar el siguiente escenario. Se diagnostica el primer caso de coronavirus en República Dominicana. Estoy tocando madera. Ok, pero se diagnostica Eso va a pasar, ¿no? Cancélalo, Jesús. Se diagnostica el primer caso de coronavirus
y se activa todo el mundo a preguntar que cuáles son las manifestaciones. Y cuando tú preguntas cuáles son las manifestaciones, es lo mismo que una gripe. Sí. Entonces la gripe no va a desaparecer, pero ¿qué pasa? Todo el que tenga gripe, ¿qué va a decir? Tengo el coronavirus. Tiene el coronavirus. Pero tentativamente lo que es el sistema, sin una cantidad de pruebas suficiente, esas personas van a quedar con la duda, pero como quiera se deben tratar como tal. Claro. Entonces el asunto es, hasta que la prueba no esté disponible, tú no vas a poder diferenciar quién tiene y quién no tiene coronavirus en caso de que se haga el primer diagnóstico. El gobierno ha tratado de hacer varias medidas. El ministro se prepararon 2 hospitales para aquellas personas que no lo saben, que son el Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea Dominicana, que queda en San Isidro, que repito, ya tenía experiencia para este tipo de cosas. Sí. Porque cuando se pensó en el ébola, se habilitaron carpas, se habilitaron áreas de aislamiento justamente para estas personas. Pero el otro hospital que también se está formando, un área de aislamiento, es el Marcelino Vélez Santana en Herrera. Como quiera, independientemente de que se habiliten 1 o 2 salas, ese tipo de situación quizás no sea suficiente, porque hay muchas personas que están hablando de que en China están armando un hospital con 10,000 camas. Está bien, pero el problema es que tú tienes que tener a todas las personas en observación hasta que tú puedas descartar si tienen o no tienen el proceso. El virus, claro. Y eso generalmente toma un par de días. Por eso es que son tantas camas. Quizás de esas 10,000 gente que tú tengas, tú vas a tener 1,000 o 2,000 y las otras 8,000 no van a tener nada. Claro, sin embargo, tienes que investigarlas a todas. Claro, sí. Buenas tardes. Llamadita. Hello. Se cayó esa. Hola. Buenas. Buenas, mi amor. Escúchanos por la radio, por el teléfono, por favor. Sí, buenas. Buenas, amor. Mi nombre es Miguel Fernández y yo quiero saber cuál es la diferencia entre la influenza y el coronavirus y cuál es peor. Gracias por tu pregunta. Yo se la tenía el doctor exactamente esa misma. ¿Cuál y cuál? La influenza y el coronavirus. Mira, la diferencia real entre ambos es casi ninguna. Quizás la influenza, que nos hemos olvidado de ella por este brote de coronavirus, yo iba a decir show de coronavirus, pero va a sonar pero con este brote del coronavirus que tenemos, es que se reconoce que la influenza produce alrededor de 30,000 fallecidos por año, que muchas personas lo han olvidado. Es una enfermedad respiratoria que puede inducir cuadros severos, y generalmente las personas que tienden a fallecer de ella son los mayores de 65 años, los adultos, los menores, de 5, así como las embarazadas y personas que tienen debilidad de su sistema inmunológico. Wow. La influenza es un proceso respiratorio, vuelvo y repito, que al igual que el coronavirus puede pasar como un procesito viral inespecífico, pero de vez en cuando, como ha ocurrido ahora, tiende a dejar unas secuelas importantes. Son esa gente que le ha dado una gripe en estos días. Sí. Y han quedado con un roco hasta por un mes. No sé si se han fijado. Sí. Entonces, el problema es que cuando observamos este tipo de eventos, nos damos cuenta de que la influencia del coronavirus posiblemente en este caso, que era lo que estamos mencionando, puede generar cierto grado de confusión, sobre todo si ahora se diagnosticara un primer evento de coronavirus en territorio dominicano, que repito, a la fecha no ha ocurrido. En cuanto a diferenciar, más que nada sí tenemos pruebas disponibles para coronavirus, pruebas rápidas. Te trajo una ahí por si acaso. Oye, ahora. Eso va a ser como chequearse algo de la azúcar. Tú sabes que los seguros cubren la prueba. Una parte de los seguros cubren la prueba. Hay otra de las pruebas que los seguros no cubren, pero es importante que sepan que la prueba de la influenza ya está disponible. Y que hoy en día una recomendación es que si usted tiene un cuadro febril y tiene una gripe que sale fuera de lo convencional, usted se siente peor de lo normal, o de lo habitual de una gripe, porque creo que todo el mundo sabe cuando le da una gripecita, pero usted se siente peor de ahí, es importante que se chequee. O como dice mi marido, un rompehueso, es rompehueso que tengo. Exacto, más que nada porque existe tratamiento para la influenza, claro, pero lo importante es que existe prevención para aquellas personas que entran en contacto con alguien con influenza, sobre todo, como dijimos, adultos mayores, embarazadas, menores de 5 años, personas que pudieran tener un sistema inmunológico débil o con algún tipo de compromiso. Tenemos otra llamadita para el doctor. Hello. Hola. ¿Cómo? Saludos. Hola, buenas. Mi nombre es Alberto Liranzo y yo quisiera saber si se considera prudente que evitemos la entrada de chinos, independientemente si presentan síntomas o no. ¿Usted escuchó la pregunta, doctor? Sí, él está preguntando que si él considera prudente que evitemos la entrada de chinos a República Dominicana. ¡Ay, qué bello, príncipe! Los pobres. Miren, el asunto es... Ellos están aquí. El asunto es que lo más interesante es saber cuál es la procedencia de esas personas. Sí. Si vienen de territorio continental o de algún país donde existe
algún caso de coronavirus, yo estoy hablando de que no solamente serían los chinos, estaríamos hablando de cualquier persona que venga de un país confirmado un caso de coronavirus, el mismo debe notificar que si entra asintomático, dónde va a estar, y si presenta algún tipo de sintomatología respiratoria, simplemente notificar a las autoridades que está presentando algún tipo de enfermedad. Recordar que tenemos coronavirus en España, en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Boston, o sea, dentro de Estados Unidos, Boston, Seattle, o sea, estamos hablando de que hay un grupito ya de países con una cantidad de casos importantes. Ya en Filipinas vimos que falleció una persona que nunca fue a China, simplemente que adquirió la infección fruto de alguien que sí estaba en China, llegó a territorio filipino, contagió a alguien, esa otra persona que se contagió simplemente falleció. Eso es así. Wow. Doctor, muchísima información usted nos trae. Gracias por arrojarnos luz. Y sí, sabemos que hay mucha gente con dudas, interrogantes. ¿Cómo podríamos comunicarnos con usted? Bueno, lo primero es dar las redes sociales. Aquellas personas que no quieran seguir al programa, por favor, que veo que tiene mucha gente. Ay, qué bello. arroba DR de doctor Héctor con H y Balcácer con B alta, arroba DR Héctor Balcácer, para seguirnos a través de las redes sociales. Siempre subimos temas de medicina, incluyendo una actualización del coronavirus que vamos a subir de nuevo el miércoles, sobre todo por esta teoría de conspiración que han estado rodando en las redes sociales, que han copado esto. Y estamos en el Centro Médico UCE, en el 809-221-4728, 809-221-4728, para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Vámonos a una pausa.